¿Cómo podemos ser más gentiles? La gentileza no va a ser fácil, más bien es una disciplina. ¡Oh, my God! Puedes tener la fama de todo el mundo, pero lo que revela que somos cristianos es cuando perdonamos a Saúl y mostramos gentileza y misericordia para el que antes nos perseguía. ¡Oh, my God! Es probable que sea mejor ver a la gente como necesidades y no necesariamente como un problema, que es como generalmente los podemos llegar a ver. Proverbios 19:11. Al sabio, la inteligencia lo hace ser paciente. Wow. Y es admirable ver cómo perdona a los que le han hecho daño. Y quiere decir que un rasgo de la madurez, de la inteligencia, de la sabiduría, es cómo perdonamos a aquellos que nos ofenden. La gentileza es algo que yo estoy llamado a hacer. Conoce lo más reciente de la música urbana, los temas que te interesan y olvídate de las conversaciones falsas. Es Carla in the House, todas las tardes solo por CBC La Voz y CBC La Voz Urbano. Tenemos algo en común. Ya está en la casa mi gente, mi queridísimo Samuel González desde Venezuela y estamos muy contentos porque hoy nuevamente tenemos programazo. Amigos, bienvenidos. Hola Carla, ¿qué tal tu día? ¿Cómo va todo? Muy bien, feliz de tenerte en casa porque este tema, esta serie que hemos realizado sobre disciplinas espirituales ha llegado a muchas personas, tiene a muchas personas atentas, estudiando, tomando nota, y la semana anterior estuvimos tocando un tema muy interesante, pero hoy se va a poner mejor y tiene que ver con la disciplina de la gentileza. Coméntanos un poco de lo que conversamos la semana pasada para arrancar con todo, Samuel. Sí, bueno, de nuevo empaquetando el tema, estamos hablando acerca de disciplinas espirituales y es algo que no se conversa mucho porque a lo más, digamos que habrá alguna enseñanza cada tantos años explícita del ayuno en la mayoría de las congregaciones, pero no es algo que revisemos frecuentemente. Cada, 6 meses se puede hablar acerca de la oración, pero esta serie completa estamos hablando de bastantes disciplinas espirituales. Ya nos acercamos al final y hoy vamos a hablar la segunda parte de lo que significa la disciplina de la gentileza. Y la disciplina de la gentileza tiene varios amigos que le acompañan, como por ejemplo ser pacientes, ser compasivos, ser misericordiosos. Y bueno, hemos estado estudiando qué significa la gentileza, lo que es tener el contentamiento en el servicio a otros, que el Señor nos va a juzgar en el Apocalipsis, nos va a juzgar en el día del juicio, también por nuestra misericordia hacia los demás. Sí. Así que ha estado muy interesante, te animamos a que revises el episodio anterior y también puedas unirlo con la información que vamos a tener hoy. Muy bien, vamos a arrancar con algo muy interesante. A mí me encantan las historias y hoy yo sé que tú nos vas a comenzar el tema del día de hoy, a desarrollarlo, con una historia muy interesante entre el viajero y el anciano junto al camino. ¿De qué va esta historia, Samuel? Sí, mira, hay una historia muy interesante, luego pueden pedir la fuente, de un viajero que se acercaba a una gran ciudad. Okay. Y en medio de este camino, ya acercándose a la ciudad, ya estando muy próximo a entrar, se encuentra un anciano en el camino. Okay. Y le pregunta al anciano en el camino: oye, mira, ¿cómo es la gente de la ciudad a la que yo voy a entrar? Y el anciano le pregunta al caminante, le pregunta al peregrino: y yo te tengo una pregunta mejor. Tú, de la ciudad de donde vienes, ¿cómo era esa gente? ¿Cómo era la ciudad? ¿Cómo era la gente de la cual vienes? Okay. Y el viajero le dice: de donde yo vengo, imagínate, todos eran estafadores, todos son muy malos, todos eran llenos de ira, eran personas terribles. Yo me encontré con gente corrupta, sucia, mal hablada. Y dice el anciano: bueno, la gente que te vas a encontrar en la ciudad es exactamente así. Ay, cham. Luego vino un segundo viajero y al encontrarse el anciano en el camino le hace la misma pregunta. Okay. Disculpe, señor, quisiera saber, ya que me acerco a la ciudad, ¿qué tal es la gente de esa ciudad? Y el anciano le vuelve a preguntar: más bien tú respóndeme, ¿cómo era la gente de la ciudad de donde vienes? La ciudad donde yo vengo. No, la mejor gente del mundo estaba en esa ciudad. Tenía muchos amigos amables, la gente es muy servicial, muy cálida, muy paciente. Mucha gente siempre me ayudó cuando estuve en momentos difíciles. Más bien, me duele mucho dejar a mis amigos en mi ciudad, pero por motivos de trabajo tengo que cambiarme a esta. El anciano sonríe y le dice: pues la gente que vas a encontrar es exactamente así. Entonces, lo que nos cuenta esta historia, o esta ilustración, es que podemos decir mucho de una persona por cómo habla de los demás, o qué opinión tiene acerca de las personas que le rodean. Porque al final, muchas veces la gente que nos rodea termina comportándose como un espejo. Y aquí hay una regla que podemos darle un anexo a esta historia y darle un consejo para todos. Y es que
seamos siempre los primeros en sonreír. Porque cuando sonreímos, muy usualmente, la gente va a devolver la sonrisa a menos que, bueno, la persona tenga más de un problema encima. Hay casos de casos, sí. Somos los primeros en sonreír, sacaremos más sonrisas frecuentemente. ¿Sabe? Pero si la gente nos mira feo, con cara de tabla, como decimos nosotros, probablemente nosotros somos los primeros en darle la cara de tabla. ¿Sabes que hay algo que me llama la atención de esta historia que me estás contando? Y es esta famosa ley, yo se la escuché por primera vez a Maxwell, John Maxwell, probablemente alguien la dijo antes que él, pero es esta famosa ley del espejo, que es prácticamente de lo que va esta historia, que probablemente tú te vas a encontrar a gente y cuando tú criticas demasiado algo, es muy probable que sea porque tú mismo estás proyectando esto. Pero yo me pregunto, si por ejemplo yo nunca he entendido muy bien el tema, a lo mejor tú me puedes ayudar a mí y a los que están escuchando el podcast. Yo nunca he entendido mucho el tema de la ley del espejo, porque por ejemplo, si significa que si yo veo a un asesino serial y lo critico, es porque yo tengo tendencias de asesina serial en mi vida. No entiendo cómo es el tema del reflejo con esta ley y con esta historia que también refleja parte de lo mismo. Significa que no, lo que yo veo en los demás o lo malo que yo pueda ver de algún comportamiento es porque también lo tengo yo. Bueno, yo no lo vería de ese modo necesariamente, sino lo que quiere atribuir. Okay. Lo que pasa es que eso es darle una complejidad muy grande a una idea que solamente quiere solucionar el tema de que cuando yo soy gentil con los demás, usualmente voy a recibir esa gentileza. No quiere decir que siempre lo haga, porque va a haber mucha gente malagradecida, pero usualmente sí se va a reproducir en los demás hacia mí. Es algo que se refleja y que termina rebotando. Por lo tanto, si yo trato a la gente gentilmente, empáticamente, usualmente también voy a recibir ese tipo de ayuda de las demás personas. Entonces, sucede por ejemplo cuando vas a comprar una hamburguesa en un McDonald's, un Burger King o lo que sea, y la persona está tratándote de la forma más áspera. Pero si uno llega, por ejemplo, diciendo, imagino has tenido un día largo, ¿qué tal el día? Y la persona se da cuenta que no eres un cliente común. Quizás te devuelva la misma gentileza. Lo mismo en un aeropuerto, en un counter donde vas a hacer el chequeo. Entonces, es lo más típico. Y aquí dice la palabra, Filipenses 4:5. Por eso es una disciplina, porque la gente no te la va a devolver siempre. No siempre va a ser buena contigo. Pero nuestra instrucción es esto. Filipenses 4:5 dice, su gentileza sea conocida por todos. Esa es la frase. Nosotros debemos ser gente gentil, compasiva, misericordiosa, paciente. Y eso debe ser conocido por todos los que nos rodean. O sea, tiene mucho más que ver con lo que yo voy a sembrar en el otro que con lo que yo voy a observar del otro. Un pastor amigo decía esta frase, escucha, decía, quédate con la mejor parte de cada persona, porque si siempre sacas la peor parte de cada persona, es con lo que te vas a llevar, lo que vas a tener. Pero si siempre hablas la mejor parte de cada persona, siempre celebras la mejor parte de cada persona, siempre lo vas a recibir. Hay mucha gente que nos rodea y quizás todas nuestras relaciones tengan un área áspera, o quizás tengas pocas relaciones porque te has dedicado más a destruir los puentes, viendo lo malo de la gente. Pero hay gente que le va muy bien en la vida porque tiene muchos amigos. Y si te fijas, la gente que tiene muchos amigos siempre se centra en ver lo bueno de las personas y tratar de ignorar o pasar por debajo de la mesa los defectos. Quizás hay gente que uno quizás no le fife a todo el mundo porque va a decir el que es amigo de todos en verdad no es amigo de nadie. Esa es otra realidad. Pero quizás sí funciona esto de tratar de suavizar los errores de los demás, que lo dice otro versículo, dice sean pacientes con los errores de los demás. Traten de entenderlos. Entonces, si yo tengo esta actitud, usualmente voy a obtener entonces lo mejor de cada persona. Por eso debo hacer el sacrificio de la humildad, de ser paciente, de bajarle 2 a mi sentido de justicia inmediata y saber que, bueno, la gente quizás yo no la pueda cambiar, pero depende cómo la mire, también mi vida puede ser beneficiada. Y que de alguna manera también, tú también me comentabas esto con este tema, es probable que sea mejor ver a la gente como necesidades y no necesariamente como un problema, que es como generalmente los podemos llegar a ver. Bueno, eso pasa en el tema de la iglesia porque todos, al ver una persona que nos causa tropiezo, complicación o un mal rato que nos da acidez en el estómago, vemos a las personas como problemas. Pero Jesús nunca vio a la gente con las enfermedades terribles o brutalmente endemoniados o personas con problemas de cualquier otro tipo. No los vio como problemas. Los vio como gente con necesidades. Y este es el tema de que la iglesia puede ser brutalmente transformadora si en vez de golpear a los elefantes violentos, les quite las astillas que los hacen violentos. Entonces, la iglesia debe centrarse en eso, en tratar de sanar, entender y escuchar más que de golpear a
la gente, porque esa no es la actitud adecuada. No importa cuánto golpees al elefante, si no soluciona su problema, solo lo vas a irritar más. No está haciendo ayuda, sino más bien un dolor de cabeza, un vinagre a los dientes, como dice Proverbios. Por eso hay que entender que la gente no es un problema para nosotros, claro, hay excepciones, sino más bien que los veamos como gente con necesidades. Entonces, esto pasó con Saulo. Saulo era una persona maltratadora que perseguía a los cristianos. Ya tenemos todo este marco de su personalidad por el libro de Hechos. Pero ahora el problema era para Ananías: ¿cómo trato gentilmente al que mata a mis hermanos? ¿Cómo trato gentilmente al que persigue a mi Señor? Entonces aquí está el tema. Nosotros somos Ananías. Somos Jonás cuando Dios nos envía a alguien que nos molesta, que nos saca de quicio. Entonces Dios nos está llamando a amar a los Saulos. Nos está llamando a darle un mensaje de compasión a los Saulos. Nos está llamando a ser sus amigos. Y decía también un expresidente de Estados Unidos, decía: la mejor manera de ganar a un enemigo es haciéndolo tu amigo. Entonces Saulo es la persona que me molesta, pero Dios me llama a amarla. Hechos 9:17 dice que Ananías entró a la casa donde estaba Saulo, puso las manos sobre él, mostrando no solamente una oración sobrenatural, sino también cobertura, cuidado, apoyo, sostenerlo. Puso las manos sobre él y dijo: hermano Saulo. Esta es la primera palabra que sale de la boca de Ananías: hermano Saulo. Para Ananías fue un cambio brutal, porque él venía de verlo como asesino y perseguidor, como su propio enemigo. Pero ahora el Espíritu de Dios puso en el corazón de Ananías una gentileza sobrenatural, diciendo ahora a quien era su peor enemigo: hermano. Entonces, Goliat, al vencerlo, puedes tener la fama de todo el mundo, pero lo que revela que somos cristianos es cuando perdonamos a Saúl y mostramos gentileza y misericordia para el que antes nos perseguía. Se prendió. Qué bueno. No sé si escuchan los aplausos de fondo, pero qué bueno. Ahora, avanzando en el tema un poco, yo quisiera preguntarte algo básico que quizás las personas se están preguntando en este momento mientras nos escuchan. ¿Cómo podemos ser más gentiles, Samuel? Podemos ser más gentiles tomando el ejemplo de Ananías, que te invito a leerlo no desde el punto de vista de la conversión de Saulo, sino más bien desde las acciones que hizo, desde la posición, quizás desde el resentimiento, quizás desde la posición del miedo, del temor. A pesar de que él tenía todos esos prejuicios contra Saulo, tal cual, él fue gentil. Entonces, Ananías es un ejemplo para nosotros, porque la gentileza no va a ser fácil, más bien es una disciplina. Y Ananías, en contra de su lógica, obedeció la voz del Espíritu y fue paciente, amable y misericordioso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Oye, ora por las personas que te irritan. 2. Anima a las personas que te irritan. 3. Escúchales. Y 4. Dales el poder del Espíritu. Eso fue lo que hizo Ananías por Saulo. Oró por él, y yo creo que eso solucionaría la mayoría de los problemas. Cuando alguien nos molesta, cuando alguien nos explota la cabeza, si tan solo hiciéramos el primer paso de orar por ellos, así como lo hizo Ananías, se solucionaría mucho. Y lo más interesante no es solamente que Ananías le haya dado la oración, el ánimo, una palmada en la espalda, sino también que le habló sobre su misión de parte de Dios, y le habló la palabra profética que tenía Dios para Saulo, que era ser instrumento a pesar de la persecución que iba a vivir. Y mira este proverbio tan genial que dice, Proverbios 19:11: al sabio la inteligencia lo hace ser paciente. Wow. Y es admirable ver cómo perdona a los que le han hecho daño. Y quiere decir que un rasgo de la madurez, de la inteligencia, de la sabiduría, es cómo perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y es la oración del Padre nuestro: Padre, perdónanos, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Qué bueno. Si aplicamos esto, tanto que lo vemos en Proverbios, lo vemos en la enseñanza de la oración de Jesús, como lo vemos también en Ananías, el mundo de verdad sería diferente. Qué brutal, chamo. Y es que a mí me sorprende tanto cómo traes a la luz de las conversaciones que tenemos la palabra que está todo, chamo. Qué brutal. O sea, cómo es tu fuente de sabiduría, definitivamente. Gracias por compartirla. Lo cual creo que nos inspira a todos a adentrarnos en la lectura de la palabra, la interpretación bíblica, el estudio de la palabra de Dios, de la manera en que nos has enseñado en los capítulos anteriores, por cierto, y que eso también nos puede hacer vivir una experiencia que no solamente alguien me está contando, sino que yo puedo conocer a Dios de primera mano cuando me adentro en la meditación de su palabra. Ahora, hay algo interesante con este tema que me comentaste, y tiene que ver con la cultura selfie. ¿Qué tiene que ver la cultura selfie con la gentileza? ¿Cómo se mezcla, Samuel? Bueno, que la gentileza, como Jesús lo decía en la invalidación de la generosidad, Jesús hablaba de que cuando fuésemos a dar ofrenda o fuésemos a darle algo a algún necesitado, no
no hiciésemos un escándalo, que no sepa tu mano izquierda lo que hizo tu derecha, dijo Jesús, ¿no? Entonces eso quería hablar de que hay una sencillez, también una austeridad, ¿no? En el acto de dar y la generosidad. Aún siendo pacientes, no debemos alardear de eso, a pesar de que sea digno de alarde, ¿no? Decir, oye, mira, perdoné al desgraciado que me perseguía. Aún dice, aguántatelo. Wow. Más bien quédatelo y no andes alardeando aún de lo bueno que eres. Entonces, la gentileza no anda con la cultura del selfie. La gentileza no anda buscando la valoración de los demás. Romanos 12:9 más bien nos dice, el amor sea sin fingimiento. Es un amor que no solamente es una acción, sino más bien que es un amor que de verdad le importa. Es decir, no solamente hago lo que hago para cumplir, para tomar una fotografía, para decirle a la gente, oye, yo soy una persona que soy compasivo y bueno, sino más bien que lo hago porque la persona me importa. Y esa diferencia entre lo hago quizás por una publicidad o tal, ¿verdad? Es muy diferente a cuando la gente sabe que a uno le importa. No es solamente que le toma fotografía a un niño que tiene desnutrición, que tiene serios problemas de salud y tú tomas una foto, como para que la gente diga, ¡ay, qué bueno es! Sino más bien dice, oye, que el amor sea real, sin fingimiento. Y por eso la gentileza está muy lejos de los selfies que nos tomamos para alardear de nuestra bondad. Definitivamente vemos en la palabra de Dios como un principio el sembrar para poder cosechar. Y creo que la gentileza también tiene mucho que ver con esto, con la ley de siembra y cosecha. ¿Podemos desglosar algo de ello al respecto, Samuel? Sí, mira, te comparto esta frase de Martín Lutero que decía, Dios no necesita tus buenas obras, pero tu vecino sí. Dios no necesita tus buenas obras, pero tu vecino sí. Y así mismo funciona con nuestras finanzas, por ejemplo. Las finanzas que entregamos a la iglesia, el compromiso que tenemos con Dios financieramente. Cuando alguien se hace miembro de una iglesia, también se hace responsable financieramente por la iglesia. Y es que sí, Dios no necesita mis finanzas, pero mi comunidad de fe sí lo necesita. Sí necesitamos construir una iglesia, sí necesitamos hacer misiones, enviar misioneros, necesitamos sostener a la gente que tiene el ministerio pastoral o de cualquier otro tipo a tiempo completo. Alguien tiene que sostenerlo. Entonces, sí, Dios no necesita eso, pero tu iglesia y tu comunidad de fe sí lo necesita. Las buenas obras no las necesita Dios, pero tu vecino sí. Entonces es un recordatorio de que tenemos que hacer las buenas acciones. Estamos llamados a hacer eso y no podemos ser ignorantes y decir, bueno, me quedo en mi casa sin hacerle daño a nadie. Pero eso es otro tipo de pecado, no solamente el pecado de hacer cosas malas, sino el pecado más bien de no hacer las cosas buenas, que son los pecados de omisión, cuando yo puedo hacer algo que es beneficioso y sencillamente me quedo quieto. ¿Sabes qué? Yo te lo he comentado antes, pero hay 3 clases de abusos que se enseñan cuando estamos hablando de prevención de este tipo de abusos, sobre todo infantiles. Y hay abusos, por ejemplo, porque los padres abusan verbalmente de los niños y le dicen cosas muy degradantes. 2, hay violencia o abuso físico, cuando les golpean. 3, por ejemplo, puede haber abuso sexual, que es el más conocido. Y el 4 es abuso por abandono. No le estás haciendo nada malo por una acción, sino más bien la inacción le está haciendo daño. Entonces este es el punto. La gentileza es algo que yo estoy llamado a hacer. Esto es algo que estoy llamado a sembrar. Y me recuerda que el cristiano está llamado a la acción cristiana. Es decir, yo no puedo quedarme solamente no haciendo cosas malas, sino recordando que Dios me llamó a hacer muchas cosas buenas. Entonces mira, dice Proverbios 25, el que reanima será reanimado. Repito, el que reanima a otros será reanimado. También dice Gálatas 6, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que siembra. Ahora, si yo desanimo a los demás, ten la garantía que otros te van a desanimar a ti. Si eres alguien que condena, que juzga, que siempre hunde a las demás personas, la gente también te va a hundir. Pero si yo perdono y soy alguien de gracia, también recibiré gracia de la gente que me rodea. Wow, chamo. No, está brutal. Además que me recuerda, yo creo que este tema de la gentileza, Samuel, también tiene mucho que ver con la obediencia. Porque, a ver, Ananías probablemente habrá estado muy asustado de decir, Señor, ¿de verdad? Con ese asesino yo voy a ir Hicieron una emboscada, ¿verdad? Claro, y sí, exacto. ¿Será que estoy loco? ¿Tú estás seguro? ¿Qué es esto? Y al final obedeció y mira qué resultado. O sea que también tiene mucho que ver con mi obediencia a Dios porque le amo y por gratitud. Eso también pudiera ser otra conversación en otro capítulo. Pero hay algo que tú me comentaste ya para ir cerrando, Samuel, y es que además de que lo hacemos por obediencia y porque es algo que se siembra y obviamente se cosecha, este tema de la gentileza puede llegar a traer promoción en nuestra vida. Claro que sí. Toda la gente que ha logrado cosas extraordinarias en su vida, usualmente
realmente ha servido a los demás. Incluso esto puede aplicar al narcotráfico y cualquier otro tipo de actividad ilícita. La gente que tiene pandillas en los barrios y toda esta gente tienen un lema más profundo, que es que estamos luchando por la comunidad, por la familia. Estamos luchando para que tu mamá tenga el aire acondicionado, la nevera y la comida en su alacena, ¿no? Entonces tiene un sentido de estamos sirviendo y la gente se le une porque dicen, no, claro, porque hay que ayudar a la mamá de fulanito, solo que lo hacen de mala manera. Y ellos encuentran comunidad, encuentran sus recursos y todo lo demás. Y ese sentido de que hago algo malo, pero para alcanzar algo bueno, ¿no? Al estilo Robin Hood. Correcto. Pero aún en las esferas negativas, ese tema de buscar un relativo bien les ha ayudado a crecer. Por eso crecen incluso las cosas malas. Pero las empresas también no van a funcionar nunca si no piensan en servir a una necesidad. Si pensamos egoístamente, ningún negocio va a catapultarse porque pienso en mí. Pero si pienso en mi cliente, en lo que necesita y cómo puedo ayudarle y solucionar un problema real de una forma más definitiva, la gente me va a buscar como loca. Por lo tanto, un verdadero sentido empático por la gente incluso ayuda a nivel empresarial. Y por eso la gentileza trae siempre promoción. El servicio al cliente, por ejemplo, siempre va a traer promoción de la publicidad boca a boca. La gente va a hablar bien de ti y de lo que haces y te va a hacer un profesional más buscado. Ahora, ejemplos bíblicos. Rebeca, mientras daba de beber a los camellos agua, ¿verdad? Fue que la reconocieron como la esposa ideal y fue promocionada a ser la esposa de un linaje que Dios hizo de gloria. David se encontró a Goliat, su oportunidad de promoción, porque su papá le pidió llevar tortas y queso a sus hermanos y sirviendo a sus hermanos fue que se encontró con la oportunidad de Goliat. Igual que Dios promocionó a Cornelio como, digamos, la primera familia en ser llena del Espíritu Santo porque se acordó de su oración y sus limosnas a los necesitados. Entonces, Dios puede promocionar nuestras vidas cuando ponemos primero su reino y luego nuestro beneficio personal. Siempre van a crecer oportunidades. Y eso, mira, si tú no tienes, por ejemplo, de nuevo, el campo del trabajo, no tienes clientes, siempre siendo gentil, trabajando, ayudando a otros, tarde o temprano vas a cosechar una gran oportunidad. Pero hay que aguantar el trabajo de quizás no ser valorado, no tener los mejores clientes, pero la gentileza siempre te lleva al siguiente nivel. Y te dejo esta última idea. Quizás no todos podamos ser trascendentales, predicándole a multitudes, pero no todos, por ejemplo, estamos llamados a ser como el apóstol Pablo y tener ese alcance y escribir cosas brutales, pero sí muchos de nosotros podemos ser Ananías, que aún siendo pequeños, yendo a una conversación específica con una persona ciega y abandonada, podemos llegar a otras miles de personas. Entonces, aunque no seas Pablo y tengas el alcance de varios continentes y varias generaciones como el apóstol Pablo, todos podemos ser Ananías a través de nuestro servicio. Porque sea Ananías o seas Pablo, el servicio siempre te hará trascendental. Y te hará mejor. Vale toda la pena. Vale todo el esfuerzo. Samuel, gracias por estar en la casa a tiempo completo. Este episodio ha concluido. Gracias miles por visitarnos el día de hoy. ¿Dónde te podemos encontrar en las redes sociales para que la gente pueda encontrar más de tus contenidos? Claro, pueden encontrarnos en Instagram como Samuel Habla y será un gusto por allá servirles también. Gracias, Samuel, por estar en la casa. Chao.